Respira. Siente cómo el aire entra en tus pulmones. Invisible, ligero, necesario. Ahora, cierra los ojos e imagina que ese aire se vuelve sólido. Imagina que el simple acto de inhalar se convierte en una batalla contra una presencia física, espesa y tóxica, que te invade la garganta. En el verano de 1858, el espejo de la civilización se empañó con el aliento de la decadencia. Londres, la joya de la corona, quedó de rodillas. Pero no fue por una guerra. Fue por algo mucho más íntimo y perturbador. Su propio rastro. Bienvenidos a Relatos Incómodos del Espejo. Soy el Ser, y hoy vamos a romper el cristal del tiempo para oler la historia que nadie quiere recordar. La historia de cómo nuestra propia inmundicia nos obligó a inventar el mundo moderno. Para entender el caos de 1858, hay que mirar bajo el suelo. Antes de los grandes túneles, Londres estaba construida sobre miles de pozos de residuos. Eran simples cavidades en los sótanos de las casas donde se acumulaba todo el rastro biológico de las familias. Imagina vivir en una casa elegante, con alfombras y té, mientras a pocos centímetros de tus pies, en el subsuelo, hay una acumulación de lodo orgánico que no ha sido retirada en años. A veces, estos depósitos rebosaban y la humedad empezaba a filtrarse por las paredes. La gente convivía con este rastro todos los días, hasta que el calor de ese verano convirtió esos miles de depósitos en volcanes de gases químicos. La ciudad era una bomba de tiempo, esperando a que el sol de junio encendiera la mecha de la atmósfera. El río Támesis era el destino final de toda esa miseria. No era un río, era un cauce abierto donde terminaba todo el desperdicio de la población. En junio de 1858, una ola de calor sahariana golpeó la ciudad y el agua bajó su nivel, dejando al descubierto metros de lodo negro. El sol cocinó esa mezcla y el río empezó a fermentar. Los relatos dicen que podías ver la emanación flotando como una neblina parda sobre el agua. Las aves caían sin vida al intentar cruzar el cauce. Los barcos se detenían porque los remos se atascaban en una masa viscosa y oscura. El espejo del progreso se había convertido en un pantano de pesadilla que devoraba el aire puro de la ciudad. Pero el espejo tiene una memoria sonora. Un siglo antes, el Támesis era el escenario de las trompetas reales de George Handel y su famosa música acuática. La realeza paseaba por un río que cantaba gloria. En 1858, ese canto se convirtió en un rugido de podredumbre. La prensa británica decía que si Handel levantara la cabeza, compondría un requiem al lodo. Y ese eco llegó hasta nuestros días. Bandas de la escena punk de Londres como The Pogues capturaron esa misma esencia oscura décadas después. En su música no hay reyes, hay una zanja del infierno. El mismo lodo que hoy fluye bajo el asfalto. Es la ironía del espejo. Pasamos de las trompetas de la realeza al ruido sucio del punk. Ambos son reflejos de un río que ha visto lo mejor y lo más podrido de nosotros. El gran Hedor no solo inventó el baño moderno, inventó una estética de lo crudo que hoy escuchas en tus audífonos sin darte cuenta. En el Palacio de Westminster, los hombres más poderosos del mundo descubrieron que el oro no compra el aire limpio. Los diputados legislaban con pañuelos empapados en químicos pegados en la cara para filtrar el ambiente.
Cubrieron las ventanas con cortinas bañadas en cloruro de calcio. Pero la presencia era una entidad viva que se colaba por cada grieta. Un funcionario salió corriendo de la sala gritando que esa fuerza era un enemigo imbatible. Estuvieron a punto de mover la capital a otra ciudad. Londres casi colapsa por su propia sombra biológica. En medio del caos, surgió un hombre, Joseph Bazalgette. Mientras los políticos pensaban en huir, él diseñó una red de 130 kilómetros de interceptores y casi 2.000 kilómetros de conductos bajo las calles. Usó más de 300 millones de ladrillos para crear una obra faraónica. Bazalgette no solo construyó túneles, rediseñó las venas de Londres para siempre. Fue una catedral bajo el barro. Sin ese hombre y sin el trauma de aquel gran hedor, la ciudad no habría sobrevivido. Su legado es invisible, pero es lo que nos permite caminar hoy por ciudades que no huelen a olvido. Aquí es donde el reflejo se quiebra. ¿Sabías que el concepto de vacaciones nació como un escape de 1858? Los que tenían recursos huyeron al campo para no respirar ese aire. Pero lo más profundo está en tu propia casa. Antes de este desastre, la privacidad era un mito. La obra de Bazalgette obligó a cada hogar a conectarse a la red central de forma individual. Gracias a ese río podrido, hoy tienes una habitación con una puerta que se cierra. Tu espacio personal de aseo es un regalo indirecto de la peor crisis ambiental de la historia. Somos higiénicos porque el rechazo absoluto a nuestra propia huella nos obligó a evolucionar. La ciencia de entonces falló de forma estrepitosa. En su desesperación, los médicos juraban que el olor era el culpable, que la muerte viajaba en el viento. Estaban ciegos ante la verdad, el peligro real, el cólera. No flotaba en el aire, se escondía en el agua que llevaban a sus labios. Se salvaron por la razón equivocada. Al intentar limpiar el aire para dejar de oler su propia miseria, terminaron purificando el agua por accidente. Un error de cálculo que evitó que Londres se convirtiera en un cementerio gigante. Hoy, escondemos nuestro rastro bajo el asfalto y el concreto, en tuberías relucientes que nos hacen sentir seguros. Pero el espejo siempre espera a que la temperatura suba lo suficiente para recordarnos de qué estamos hechos realmente. Deja tu fragmento abajo. ¿Hemos evolucionado o solo perfumamos nuestra propia huella? Los leo en el reflejo. Eso fue Relatos Incómodos del Espejo. Soy el ser. Cuidado con lo que miras. A veces, el reflejo también te observa a ti.